Hola, bienvenidas y bienvenidos. Este es el video de macro del jueves 24 de septiembre. En este video vamos a terminar de ver algo que empezamos a ver el martes, ¿ok? Y después vamos a hablar de de movilidad imperfecta de capitales. Pero vamos con orden. Entonces, si se acuerdan, el martes vimos el caso de movilidad perfecta de capitales. Aquí está la lámina, movilidad perfecta, y en particular cuando tenemos movilidad perfecta de capitales vale la condición UIP, y, o sea, la paridad descubierta de tasa de intereses, y como hemos visto tenemos que decir algo sobre las expectativas, o sea, cómo modelizamos esta tasa de cambio esperada. Y hemos hablado de dos casos extremos. El primero, que es lo que hemos visto el martes, la tasa de cambio esperada es siempre igual a la efectiva, lo que implica en la UIP que I es siempre igual a Y estrella, porque si E esperado es igual a E, esto vale 1, menos 1, 0, toda esta parte se va. Y entonces ahora nos toca ver el segundo caso, o sea, el caso en el cual la tasa esperada de cambio es una constante, que entonces puede perfectamente ser diferente con respecto a la tasa de cambio efectiva. ¿Ok? Entonces, en este caso es una constante, y entonces reescribimos la curva IS en su forma más general, la curva LM y la curva UIP, donde más que escribir esperado le sustituí aquí una constante. Esto lo habíamos visto la otra vez. Le acuerdo siempre que esta inversión que entra aquí en la formación bruta de capital, esto es inversión, se está hablando de inversión física, capital físico, así significa productivo, maquinarias, nuevas plantas, etcétera, etcétera, nuevos edificios si sirven para fines productivos, etcétera. No es inversión financiera. Cuando hablamos de flujos de capitales y inversión financiera, estamos hablando de compra, de adquisición de títulos, de varios tipos, pero estos son capitales, esto es inversión financiera, ¿ok? Entonces tengo aquí el gráfico, como siempre tenemos la curva IS, la curva LM y la curva UIP. Entonces ojo que ahora la UIP nos dice que la tasa de interés es igual a Y estrella más E, una constante, dividido la tasa de cambio efectiva menos 1. ¿Ok? Entonces analicemos como lo hemos hecho en clase. En este caso vamos a analizar, o sea, como han hecho ustedes básicamente en el breakout rooms, ¿ok? Vamos a analizar lo que son los efectos de una política monetaria expansiva, o sea, delta M barra, que es la oferta reales de moneda, positivo. M barra sube y se queda a un nivel permanentemente más alto, ¿ok? No es que baja, sube y queda por allá. ¿Ok? Entonces, al subir de la oferta de moneda, la LM se desplaza hacia abajo o a la derecha, como lo quieren interpretar. Si yo entonces parto del punto de equilibrio A y si yo decimos en el punto de desequilibrio, pero B, ¿qué tipo de desequilibrio estaríamos observando? ¿Ok? Entonces tenemos que razonar es siempre la misma lógica. En el punto B yo me encuentro abajo de la línea de la curva UIP, lo que significa que es relativamente menos interesante invertir en el mercado financiero local, porque la UIP nos estaría respectando con la UIP, ¿verdad? Si yo me encuentro en el punto B, aquí no estoy con un igual, sino que estoy con un menor, ¿ok? Entonces en B yo tengo tendencia a observar flujos de capitales negativos, capitales que salen del país, porque los inversionistas lo que hacen es liquidar sus posiciones, tienen pesos, van a vender estos pesos para comprar otra moneda y a ir a invertir en el mercado financiero extranjero. Si todo el mundo entonces vende pesos, el peso se va a depreciar. Entonces, E sube. ¿Cuál es la diferencia con respecto a antes? Bueno, en términos de lo que tenemos que analizar, hay siempre el efecto endógeno, el hecho que al depreciarse el peso,
tenemos también una depreciación real, porque epsilon es igual a E en este caso, en este modelo, lo que bajo las condiciones de Marshall-Lerner-Robinson le implica un aumento de las exportaciones netas, y toda la IS entonces se desplaza a la derecha. ¿Okay? Entonces su curva IS se desplaza hasta la IS primero. Y, perdón, lo hice un poquito mal aquí el gráfico, porque si no después no se va a ver muy bien la diferencia. Así que déjenme hacerlo mejor. Aquí, por ejemplo. Ok. Esta sería su curva IS primero. Yo no sé cuánto se va a desplazar, porque esto, en este caso, no tengo formas funcionales precisas, estoy en el ámbito solo de un análisis calitativa, ¿ok? Entonces no sé, pues, lo que puedo ver son tipos de movimiento, pero no sé exactamente dónde, hasta cuánto. Esto lo podemos ver una vez que vamos a tener una forma funcional, coeficiente que podemos analizar, etc. ¿Ok? Entonces le calco aquí. Ok, entonces la diferencia con respecto a antes es que la UIP también se va a mover, porque en la UIP entra la tasa de cambio y estamos viendo que la tasa de cambio se deprecia. Ahora, al depreciarse, puesto que la tasa de cambio aquí entra al denominador, toda la UIP se va a desplazar hacia abajo, por lo cual nuestro punto de equilibrio en este nuevo caso, será este punto, porque el cruce entre la nueva curva IS, la curva LM primero, que es porque subió la oferta de moneda, ¿verdad? Y la que podemos llamar UIP primero. ¿Ok? Entonces el punto final de equilibrio es el punto C, donde seguramente la tasa de la producción subió con respecto a lo que era al principio, porque esto era Y con A, esto el nivel Y con C, la tasa de interés bajó y la tasa de cambio subió, o sea, se depreció. Entonces, la diferencia con la hipótesis anterior, con el caso 1, es que ahora también la tasa de interés reacciona, ¿ok? Lo que antes no pasaba, porque antes aquí teníamos I igual I estrella, antes eso significa siempre caso 1, I igual I extranjero y basta. Aquí la tasa de interés nacional de equilibrio también reacciona y de hecho se reduce. ¿De cuánto? Vamos a tener que ver dándole una forma funcional. Pero esto es para decirle que ya del punto de vista gráfico calitativo ustedes tienen que saber analizar y pueden ver qué tipo de movimiento van a ver. ¿Ok? Entonces, para verlo analíticamente, le tengo aquí un ejemplo, que llamé aquí ejemplo analítico, en el sentido que le damos una forma funcional y vamos a analizar lo que pasa. Esto está hecho para el caso 2, lo que acabamos de analizar es esperado igual constante, y lo que vamos a analizar el otro caso, o sea, vamos a analizar una política fiscal expansiva. Ok, pero vamos con orden. Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que tienen una forma funcional específica, entonces reconocen el consumo, segundo, ok, entonces el consumo, la inversión, gasto público y la expresión de las exportaciones netas. Aquí tiene la curva IS, está la curva LM, oferta real igual a demanda de moneda, que depende de la tasa de la renta y de la tasa de interés, y la expresión de la UIP, de la condición de paridad de la descubierta, con E esperado una constante. Ok, entonces le he reescrito simplemente la expresión de la curva IS, poniendo en evidencia lo que hemos llamado el multiplicador, ok, fiscal, y estas dos son escritas exactamente de la misma manera. Que vamos a analizar, como les decía, otro caso, no el mismo de política fiscal, vamos a analizar una política fiscal expansiva para hacer el otro caso, puesto que en el gráfico de antes hemos analizado una política monetaria expansiva, ahora vamos a ver una política fiscal.
En particular, un aumento del gasto público. Ahora, es exactamente la misma formalización del ejemplo resuelto del cual tienen el video, ¿ok? Un video que se llama ejercicio número 1 de la guía resuelto. El concepto es, esta es una expresión donde y es función de potencialmente todas estas variables. Ahora ustedes saben que en realidad aquí hay algunas que son variables endógenas, porque aquí yo voy a tener básicamente las variables que me interesan. Aquí son la variable endógena, tengo y, ¿verdad? Tasa de interés y tasa de cambio, que después entran en todas estas relaciones. Epsilon es igual a E, entonces da lo mismo lo que escriban epsilon o E. Estas son nuestras tres variables, nuestra tres incógnita. Después tenemos las variables de política fiscal y la variable de política monetaria. ¿Ok? Entonces la política fiscal y la política monetaria. En el ejercicio resuelto, le hablaba de unos shocks. Yo en este modelo puedo usar puedo analizar el concepto de shocks externos y estos shocks externos puedo empezar a decir, por ejemplo, que afectan al cambio en C0 o en B0. Y después puedo también analizar shocks en términos de lo que pasa al extranjero. ¿Por qué? Porque puedo analizar qué pasa si sube o baja. Por ejemplo, si hay una recesión mundial, lo podría representar con Y estrella que baja, y o qué pasa con la política monetaria en Estados Unidos, lo puedo representar porque aquí tengo Y estrella, ¿okay? Que es la tasa de interés al extranjero. Entonces, a priori, yo podría definir un diferencial total de Y, donde el diferencial total depende, a priori podría cambiar depende de cualquier de estas variables, ¿ok? Entonces, hacémoslo simple, olvidémonos, o sea, consideremos solo lo que son de verdad posiblemente variables, entonces no estos coeficientes C0, B0. Entonces, aquí, ¿qué le digo? A priori de Y, o sea, en su versión más general, cualquier cambio en los impuestos, gasto público, renta extranjera, tasa de interés, tasa de cambio, me afectan Y. Entonces, si yo hago la derivada, el diferencial total es derivada de Y, por ejemplo, con respecto a t. Entonces, 1 dividido, etcétera, el multiplicador por menos E1 por la derivada, o sea, por el diferencial por dt. ¿Ok? Más aquí es dg, y aquí entonces no hay que olvidarse los coeficientes. Entonces esto es para decirle cómo cambia de diferencial total de Y cuando a priori podrían cambiar cualquier de estas cosas que entran aquí. Después yo le digo, ojo, la única cosa que estoy suponiendo es una política fiscal, un aumento del gasto público, lo que significa que todas las otras cosas, los impuestos, la oferta de moneda, la renta extranjera, la tasa de interés y mi expectativa no cambian. Por eso de diferencial o variación de impuesto, etcétera, etcétera, igual 0. ¿Ok? Entonces, si es igual a 0, esto dt es 0, dy es 0, dg le estoy diciendo yo por hipótesis que es positivo. Y entonces ustedes me dicen, ¿por qué aquí guarda dy y de epsilon? Bueno, porque y y epsilon son las variables endógenas. O sea, yo aquí voy a tener, algo que tengo entonces mi UIP, LM y la IS. Si yo hago algún cambio en la política fiscal, en este caso en el gasto público, ¿quién se va a mover? Es la curva IS. Entonces esto implica un cambio endógeno de la tasa de interés y de la tasa de cambio de equilibrio. Por eso yo aquí tengo que considerar que voy a buscar cuánto valen de epsilon y de I. ¿Ok? Entonces esto es importante que lo tengan claro en general. Ok, entonces escribimos todo esto de manera explícita. dy es igual a multiplicador por lo que entra a izquierda, lo que entra aquí entre paréntesis, lo que no es 0. Entonces, dg menos b1 di más a3 de epsilon. ¿Ok? O escribí directamente e para tener e por todas partes. Después, en términos de la oferta de la curva LM. La LM me dice
la curva, la expresión de la LM, ¿verdad? Se la reescribo aquí. Le dice m barra igual delta 1 y menos delta 2y. ¿Ok? Entonces, en términos de diferencial total, dm es igual a delta 1 por dy menos delta 2 por dy. Pero yo le dije que no hay ninguna política monetaria aquí, así que dm, perdón, es 0. Y la UIP, y aquí ojo, la UIP nos dice I igual I estrella más E barra dividido E menos 1. Entonces la derivada de I, el diferencial total de I es igual de I estrella, que pero estamos suponiendo es igual a 0, o sea, no está pasando, no está cambiando nada de la tasa extranjera al extranjero, menos la derivada de esta expresión con respecto a E. E entra al denominador, o sea, es un E elevado a la menos 1, por lo cual la derivada de esta expresión con respecto a E es menos E barra dividido E al cuadrado por la variación, o sea, por delta E, ¿ok? Entonces es simplemente de tener cuidado con hacer la derivada aquí, nada más. ¿Ok? Entonces esto es 0, esto es 0. Me queda un sistema de 3 ecuaciones. Yo lo que quiero es 3 incógnitas, y esta incógnita ahora se llaman dy, o sea, yo ahora no quiero saber cuánto vale y de equilibrio, sino que quiero saber cuál es la variación de y, la variación de y, de la tasa de interés, la variación de e. Ok, estas son mis variables endógenas, y la única cosa exógena de la cual yo sé es que dg es algo positivo. Esta es la única cosa. Entonces, ¿cómo resuelvo ese sistema? Como les gusta más, yo voy a sustituir. Entonces, de la expresión del diferencial total aquí de la curva LM, me recupero que dy no es nada más que delta 2 dividido delta 1 por dy, ¿ok? Porque esto aquí es 0. Y de la UIP me recupero la expresión del de. Esto me dice que es igual a menos e al cuadrado dividido e barra por dy, ¿ok? Con esto, entonces esto lo pongo entre paréntesis para que no se confunda. Entonces voy a sustituir, ¿ok? Entonces más que escribir dy, voy a sustituir esto, delta 2, delta 1 dividido por dy, multiplicado por factor aquí multiplicador, dg es mi componente, mi variable exógena, ok, menos b1 de i más a3 de e, pero de e no es nada más que menos, así que aquí va el menos a3 que multiplica e al cuadrado e barra por di, ok. Entonces de esta expresión voy a recuperar di. Entonces me estoy llevando esto a la izquierda, ojalá no hice ningún error de álgebra. Tengo delta 2 o delta 1, menos b1 dividido todo lo que ven aquí, perdón, del otro lado, entonces más a3 e al cuadrado e barra dividido de i. Okay, esto básicamente es lo voy a llamar b barra para no escribir tanto, ok. Entonces la única cosa que me interesa aquí es di va a ser positivo o negativo. ¿Cuánto vale? Una vez que yo le doy una vez que tengamos un valor numérico por todos estos coeficientes, cuánto vale C1, A3, B1, delta 1, podemos saber exactamente cuánto cambia. Pero lo que me interesa aquí es di es igual a dg dividido esto coeficiente y multiplicado por b barra. No hay cómo ser negativo aquí, es todo positivo, por lo cual yo puedo deducir que di es igual a dg que multiplica esto factor, que es seguramente algo positivo. dy voy a sustituir, voy a utilizar esta expresión, es simplemente delta 2 dividido delta 1 por di. Entonces, de nuevo, puesto que todos los coeficientes aquí son positivos, etc., esto me dice que también la renta sube, o sea, dy es positivo, y de nuevo voy a sustituir lo que sé, es menos e al cuadrado dividido por e barra, no sé si se ve bien, esto es un e barra, multiplicado por di, o sea que estoy utilizando esta expresión. Ahora sí, estoy segura que aquí con el menos enfrente
esto es seguramente negativo. ¿Okay? Entonces, lo que yo sé es que al subir del gasto público, lo que va a pasar es que la renta de equilibrio sube, la tasa de interés sube y la moneda se va a apreciar. Esto lo podemos ver del punto de vista gráfico, ¿ok? ¿De cuánto? Bueno, depende de los valores de estos coeficientes, de todo lo que tengamos aquí escrito. Si voy a hacer el razonamiento del punto de vista gráfico, o si quieren cualitativo, sube el gasto público, entonces la IS se desplaza a la IS primero. Esto es porque tenemos un DG positivo. Ok, entonces me encuentro en el punto, entonces paso del punto de equilibrio A al punto de equilibrio B. De nuevo, en B tenemos flujos de capitales en entrada, es relativamente más interesante invertir financieramente, o sea, en el mercado financiero local. Esto implica que todos los inversionistas aquí quieren comprar pesos, entonces el peso se aprecia. Al apreciarse del peso tenemos dos consecuencias. NX se reducen, ¿ok? Y del otro lado me afecta, entonces esto afecta la IS, que entonces se redesplaza a la izquierda, ¿ok? Entonces este segundo movimiento y ese segunda es porque tenemos NX que bajan, y del otro lado la tasa de cambio también entra en la expresión de la curva IP, ¿verdad? Entra aquí. Si E se reduce, porque sabemos que se está apreciando, toda la curva UIP se va a desplazar hacia arriba, y entonces esta es su UIP primera, y nosotros vamos a tener entonces un punto de equilibrio final en el punto C, donde efectivamente tenemos una moneda apreciada, una tasa de interés más alta, lo que me decía aquí, y un nivel de producción más alto que lo que me dice aquí. Ok, entonces, ¿cuánto? Me lo dicen estos coeficientes, puesto que aquí le he dado una forma funcional específica. Ok, entonces esto es el tipo de, perdón, aquí se me había olvidado de terminar. Ok, entonces esto significa que es la UIP que se desplaza hacia arriba. Ok, esto es el tipo de análisis de equilibrio general que hay que poder hacer. Entonces hemos visto una política monetaria, una política fiscal. Le dejo una pequeña prueba para que ustedes hagan. Consideren ahora la misma forma funcional para la curva IS, entonces lo que tienen escrito aquí arriba es la misma curva IS, la misma curva LM del ejemplo, pero por como se dan cuenta aquí, ¿qué hipótesis estamos haciendo? Estamos haciendo la hipótesis que esperado en cualquier momento del tiempo va a ser igual a ET, lo que implica que su curva OIP le dice que I es igual siempre a I estrella. ¿Ok? Encuentren, saben ya lo que va a pasar en términos del gráfico, ¿verdad? Porque lo hemos visto exactamente la cosa que hemos visto en clase. Se le hago un pequeño refresh, ¿ok? Siempre con los colores que me gustan. IS, LM y UIP. Y estamos en la situación en la cual la UIP, si I estrella no cambia, no se puede mover. Entonces, ustedes ya saben, si hay una política fiscal expansiva que le hace desplazar la IS a la derecha, voy a tener un ajuste endógeno, porque en este punto voy a tener flujos de capitales en entrada, lo que me hacen apreciar la moneda y que bajan la exportación en esta. Entonces yo paso de vuelta del punto A al punto B al punto A de nuevo. Ok, entonces lo que le tiene que salir, o sea, hagan la prueba para saber que sí, ya saben lo que le tiene que salir. Le tiene que salir que DI tiene que ser igual a 0, como de hecho de Y, pero le tiene que salir que DE tiene que ser diferente de 0, porque yo sí sé que aquí la moneda se tiene que apreciar. Ok, entonces hagan la prueba para ver que el resultado, misma cosa, calculen el DY total,
al variar desde G, todas las otras cosas, impuestos, política monetaria no cambia, o sea, exactamente el ejercicio que acabamos de hacer, pero lo hacen en esta situación en la cual ustedes ya saben que DI es 0, entonces tienen que buscar DY y ver que le salga 0 y DE y ver que en este caso le tiene que salir negativo, porque aquí la moneda se va a apreciar, ¿ok? Entonces hagan la prueba que les resulta. Si les resulta, estamos ok. Si no les resulta, significa que tienen que revisar o volver a ver las cosas o me preguntan. Ok, esto era para el análisis del caso de movilidad perfecta. Y ahora pasamos a ver lo que es movilidad imperfecta. Pero voy a hacer una pausa para hacer 2 videos diferentes mejor.